Hola, mi nombre es Francisca Quijiji y el tema que les voy a hablar es sobre el laicismo. El laicismo es el corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende, favorece y exige que haya una sociedad organizada. Además, también se basa en dos ideas claras que se deben entender en su real significado. Es decir, la primera idea es la separación de Iglesia y Estado y la segunda, la libertad de religión. Luego tenemos lo que es el origen del laicismo. Tuvo su origen en la Revolución Francesa en 1789, pero esto tuvo muchas controversias de calificaciones y entre ellas una serie de falsedades. Por lo tanto, también después de mucho tiempo, también se dice que este término es asociada con el anticlericalismo y a sus partidarios se los calificaba como ateos, irreligiosos y antirreligiosos. También se dice que en definitiva se sostiene que el laicismo se incubó desde la Ilustración y en las revoluciones liberales, es decir, en las burguesas y nacionalistas, que dicen que estas fueron las que rompieron el cascarón para el comienzo del laicismo. Por lo tanto, yo les voy a hablar sobre el laicismo en Ecuador. Como sabemos, antes del laicismo, la Iglesia era la que ejercía el mandato sobre todo en el aspecto social, político y cultural. En Ecuador, el presidente, que en ese tiempo era García Moreno, se esmeró en reformar la interrelación de Iglesia-Estado. Decía que la religión católica era el único vínculo que nos queda en un país tan divino. En este concepto nos da a entender que García Moreno nos imponía a todos los ecuatorianos a ser católicos. Por esto impuso la Carta Negra, que establecía, entre otros requisitos, que el ser católico para ser ciudadanos, que por ende era obligatorio que todos los ecuatorianos de nuestro país tenían que ser católicos para poder ser ciudadanos del Estado. Luego tenemos a este personaje, Eloy Alfaro. El 5 de junio de 1895, con la dictadura de Eloy Alfaro, se inició la implantación del Estado laico. Uno de los principales aportes de Eloy Alfaro fue la creación de colegios públicos laicos, quitándole a la Iglesia Católica el monopolio de la educación. La creación de colegios públicos y de colegios normales para la formación de profesores laicos fue una de las principales tareas que ejerció Eloy Alfaro. A pesar de eso, una de las medidas que era exigente era que los estudiantes que estudiaban en la educación católica, es decir, educación pagada, tenían que ejercer un examen, haciendo un examen donde daban a conocer sus conocimientos ante los profesores laicos. Por esta razón, las comunidades religiosas no miraron con agrado los cambios educativos y empezaron a combatir a los maestros laicos, señalándolos con una serie de palabras obscenas. Una de ellas era que eran groseros y enemigos de la religión. Pese a los atacantes que sufrió el laicismo, se impuso en la conciencia nacional, incluyéndose a la Constitución Política de la República de Ecuador, aparando el laicismo como doctrina de conocimiento científico del hombre. La obra de Eloy Alfaro se ha cumplido. La educación laica, que parece enorme a la historia nacional y a su acción para realizar, no discrepe de la resistencia que tuvo que vencer a la posición clérica.
clerical. Es decir, que Eloy Alfaro, para lograr que Ecuador fuera un estado laico, tuvo que luchar mucho. Es decir, que él lideró el movimiento, lideró a los campesinos de Manabí, y junto con Leonidas Plazas, que era otro de los que lideraba al segundo grupo de las personas que estaban en contra de la Iglesia de Estado que ejercía García Moreno. Por ende, el levantamiento se dio en Esmeraldas y Manabí, en donde un grupo de campesinos se impusieron ante las leyes que ejerció García Moreno, y este grupo se le llamó La Montonera. Después que Eloy Alfaro implantó la educación laica, tuvo apoyo de Eugenio Espejo, Vicente Rocafuerte y Pedro Moncayo, y entre otros. Transformaciones. Se estableció la educación laica y pública y obligatoria. ¿Qué nos da a entender esto? Que ya la educación ya no solo constaba de que teníamos que tener un dinero para podernos educar, sino que ya existía educación gratuita, tanto para niños, jóvenes y adultos. Y así la falta de educación iba disminuyendo de poco a poco. Y lo más importante era que era obligatoria para todos tener, así sea hasta el mínimo, hasta el bachiller, en estar educados, en tener un nivel superior de bachiller en educación. Se dispuso que la mujer pueda acceder a la educación, incorporándola además a los servicios públicos y permitiéndole trabajar en ciertas dependencias del Estado. Es decir, que gracias a que se implantó el laicismo en nuestro país, nosotras como mujeres tuvimos más derecho a la educación y también a ser escuchadas, porque antes la mujer solo se regía a lo que el hombre pedía, es decir, solo era ama de casa, como una sirvienta, como una esclava en su propio hogar. No tenía el privilegio de una educación, de un trabajo, como ahora es en la actualidad, que vemos mujeres que hay trabajadoras, maestras, doctoras, asambleístas, que también gobiernan al Estado ecuatoriano. Se decretó la libertad de culto. ¿Qué es esto? Que ya no era obligatorio ser católicos para ser ciudadanos. Ahora todos tenemos derecho a elegir nuestra religión. Puede ser evangélica, mormona, budista, etc. O simplemente no tener ni una creencia. Pero igual seguiremos siendo ciudadanos porque todos somos iguales ante el Estado. Se erradicó el monopolio eclesiástico en la educación. Es decir, que ya la iglesia sí podía ejercer su educación, pero ya no del todo. Ya no era que era la única educación que existía, que era la educación que brindaba la iglesia. Ahora hay colegios públicos donde van distintos tipos de jóvenes. Puede ser blancos, negros, católicos o no católicos, ya que el laicismo o Estado laico no da favoritismo a la Iglesia Católica, ni si las personas tenían distintos tipos de piel o entidad o cultura, ya que todos somos iguales. Gracias.